día de regreso a clases en varias regiones del país. No en todas, hemos insistido en ello a lo largo de la mañana, en la medida en que les hemos venido entregando el reporte sobre cómo transcurre ese regreso a la normalidad 100% presencial en las regiones que bajaron la bandera y decidieron dar vía libre para hacerlo, como Antioquia, por ejemplo, como el departamento de Santander también. Pues saludamos a esta hora a la señora ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien nos acompaña para hablar de este tema. Ministra, bienvenida. Buenos días, Juan Manuel. Un saludo a usted, a todos los miembros de la mesa y a los oyentes. Transcurren, gracias ministra, las primeras horas del regreso a la normalidad o a la presencialidad en algunas regiones colombianas. ¿Qué balance ha recibido usted de ese proceso inicial? Bueno, como ustedes explicaban ahora durante la mañana, el inicio normalmente todos los años en Colombia, cada entidad territorial fija su calendario. En ese sentido, evidentemente, arrancamos hoy con 17 entidades territoriales. Hay más de 40 para el día 24 de enero y las restantes que inician la primera semana de febrero. De las entidades que iniciaron hoy, que usted, Juan Manuel, mencionaba ahorita, como Antioquia, Bucaramanga, Sabaneta, Río Negro, Envigado, Itagüí, una respuesta muy positiva, justamente con los secretarios de Educación que estuvimos reunidos la semana anterior. Acabo hoy recibiendo en el chat que tenemos de comunicación con ellos los primeros resultados de este encuentro en Itagüí, en Piedecuesta, en Bucaramanga, en Medellín, y son muy positivos. Ministra, dentro de las previsiones que ustedes ¿tienen algún cálculo de cuántos no pudieran volver, bien sea porque sus mamás no han conseguido trabajo y son hijos de madres solteras o madres que son cabeza de familia, e incluso niños que sus familias por necesidad han tenido que dejarlos trabajando? Bueno, no, ahí tengo el siguiente dato para disposición de ustedes y de la audiencia. Primero, las entidades que tienen dificultades de alguna mejora son solamente el 2% de las instituciones que justamente en estas semanas están haciendo adecuación. Por el lado de papás o padres de familia, recordemos que al revés, el retorno facilita mucho que los padres puedan reintegrarse a sus actividades laborales. Y evidentemente, María Elvira, lo que hay son algunas observaciones, obviamente, de padres de familia que expresan temor al escuchar variable Omicron y lo que está sucediendo, y el deber que tenemos o lo positivo que resultan estas conversaciones con los medios de comunicación es poder darles las claridades para animarlos al retorno. Las estadísticas que tenemos son de sedes, que es el 2%, que falta terminar algún ajuste de infraestructura que lo están haciendo en esta semana. Ministra, y para los papás que finalmente se resisten a enviar a los niños al colegio presencialmente, ¿hay opciones por parte del ministerio? Pues las opciones es seguir dándoles toda la información y hacer la pedagogía y acercarlos a su institución educativa, porque yo creo que así como estos padres han estado involucrados normalmente, como los demás en la sociedad, a la reactivación económica, social, cultural, deportiva, y sobre ello no han tenido ninguna inquietud para que los niños asistan, pues qué mejor que el espacio educativo, que es el más cuidado. Entonces yo creo que hay que enfatizar en pedagogía, información, e invitarlos a los puntos de vacunación que se van a activar en cada uno de los colegios para los niños y jóvenes que aún no han terminado su esquema de vacunación. En ese sentido, planes de vacunación, ¿y qué podrían hacer, por ejemplo, si llegan a encontrar niños que son hijos de padres no vacunados? Bueno, ustedes saben que como la educación es un derecho esencial, no se está pidiendo como requisito el carnet de vacunación, sino más desde un punto de pedagogía, de convicción. Entonces, estos puntos, María Elvira, que se van a activar en los colegios podrían ayudar, y más información que demos a los papás, animarse también a completar sus esquemas de vacunación. Evidentemente, cada vez que avanzan niños vacunados, familias vacunadas, adultos vacunados, pues estamos ayudando a todo el núcleo familiar y también al espacio educativo. En lo que tiene que ver con los maestros, señora ministra, o los profesores, ¿en qué punto se encuentra la situación, sobre todo cuando un sector de FECODE, por ejemplo, insiste, y incluso un sector de asociaciones de padres de familia, ¿no? Sí. Insistían en que había que aplazar la fecha, en que todas las garantías tenían que estar dadas para el regreso, que había algunas zonas del país en donde excepcionalmente no estaban las condiciones en las escuelas? Desde ese punto de vista, en lo que tiene que ver con los maestros, ¿cómo va el retorno y las garantías para ellos?
Bueno, entonces yo creo que centremos la respuesta primero con maestros y luego hablamos de padres de familia. Con maestros, el esquema completo de vacunación avanzó en más del 92% de los maestros. Desde el mes de finales de noviembre tienen activado el refuerzo, la invitación para que todos acudan a completar con esta tercera dosis. Y con respecto a los acuerdos con el magisterio, pues recordar que el primer punto de los acuerdos con el magisterio es el retorno. Recordar que todos como funcionarios públicos tenemos tal vez el deber más importante frente a la historia reciente en estos momentos, que es el retorno por el impacto que han tenido niños, niñas y jóvenes, justamente porque nada reemplaza la presencialidad. Y tercero, recordar que así como se han avanzado en el plan, en las adecuaciones y demás, también se han tomado medidas bien importantes para mejorar el salario y las condiciones de los docentes. Entonces, no olvidar esto y más bien centrar la comunicación en lo que debe ser, que es en el bienestar de los niños y niñas, y el bienestar es el retorno. Miren las voces que se han sumado, estamos desde la Sociedad Colombiana de Pediatría, Ministerio de Salud, etcétera, todos invocando que la educación no es solo un conjunto de contenidos, sino realmente un desarrollo integral de los niños y las niñas, así que allí debemos concentrar pues el trabajo de todos. Y con respecto a los padres de familia, pues yo creo que evidentemente ellos expresan sus temores y el deber de todos es ayudar con más información para dejarles ver el impacto que han tenido en sus hijos y lo importante que es retornar. Y no olvidar una cosa, ninguno de nosotros, y me estoy refiriendo a quienes somos del sector educativo o los padres de familia, pues nosotros no tenemos la visión de epidemiólogos o no manejamos la política sanitaria. Entonces yo creo que lo más importante es que nos dediquemos a lo que nos toca, a escuchar las posturas que toma el Ministerio de Salud, que es quien nos guía en materia de recomendaciones epidemiológicas y de cómo transitar esta pandemia y centrarnos en lo importante que es el retorno a la presencialidad. A todas estas, señora ministra, a punto ya de cumplir 2 años de esta pandemia increíble, 2 años, y en estas, ¿usted ha podido recibir información o ha habido tiempo de decantar esa información sobre el impacto, por ejemplo, en la salud mental de los niños por el encierro, por la virtualidad, por no haber ido a la presencialidad, por no haber sido posible, entre otras cosas? Y hay plan en ese sentido, ¿no? Correcto, sí señora. Bueno, primero hay mediciones que ha hecho en su momento la UNESCO, Banco Mundial y BID, estimando el impacto en general a nivel internacional de cómo la ausencia de presencialidad definitivamente impacta a nivel de conocimientos, a nivel de aprendizajes, y particularmente para Colombia pues tuvimos los resultados de prueba Saber 11, que es la medición que nunca paró en pandemia, y adicionalmente comenzamos a hacer la medición de grado tercero, quinto, séptimo y noveno. Hicimos el componente electrónico a final del año pasado y en este primer trimestre haremos el componente presencial. ¿Por qué lo cuento? Porque tendremos, cuando consolidemos el componente presencial de la evaluación, un resultado muy detallado desde primaria hasta secundaria de cuáles son, Juan Manuel, los impactos a nivel de conocimiento. Pero esta prueba además tiene un anexo que refiere a competencias socioemocionales que nos dirá este primer impacto desde el sistema educativo en las competencias socioemocionales. Y además, que lo preguntaba María Elvira, está en funcionamiento desde el año anterior una herramienta que inició para un grupo de estudiantes, básicamente llegó a 3.4 millones de niños, pero ya este año la vamos a llevar a todos los niños del sistema público, es decir, más de 7 millones de niños, que es la valoración de Evaluar para Avanzar, un instrumento que creamos desde el año anterior para los grados tercero, quinto, séptimo, noveno, para todos los grados de tercero a 11, y permite hacer una valoración por niño en las áreas de matemáticas, en lectura, en ciencias y en componente socioemocional. Y entonces vamos a tener muy buena información. Y lo importante, y para eso estábamos reunidos con las secretarías la semana anterior, secretarías de educación, es el plan de aceleración de aprendizajes que inicia ahora con el retorno. Es mucho el trabajo que tenemos que hacer. Primero parte de la valoración por niño, luego viene el plan por institución educativa, se va a fortalecer la red de tutorías, la entrega de materiales por institución, haciendo mucho énfasis en la ruralidad, que es donde se dan más afectaciones justamente por no tener todo tipo de apoyos como pueden tener en algunos casos en las zonas urbanas. Ministra, me da la sensación que están haciendo más esfuerzos en el tema digamos, de poder adelantar y recuperar el tiempo perdido en términos de aprendizaje, de contenidos, etcétera, pero muchas veces eso también se ve obstaculizado porque los niños llegan estresados, han perdido, digamos, ciertas habilidades sociales porque han estado encerrados. Hay un plan B de choque importante para que los niños tengan atención psicológica, para, digamos, darle aunque sea una mínima preparación a los maestros para que puedan detectar síntomas, sobre todo en aquellos niños que tienen
tienen menos accesos a servicios de salud mental para poder poner como banderitas de alarma y ponerles especial atención y organizarles citas con el psicólogo, etcétera? Sí, María Elvira, el proyecto comenzó desde el año anterior, tiene dos componentes, uno se llama Emociones para la Vida en básica primaria y Conexión Vital para la secundaria, lo estamos trabajando con el Ministerio de Salud, justo ahorita estamos terminando de firmar el convenio de los recursos que cubren el año 2022 y como usted dice es muy importante, casi que en el retorno, más allá que del saludo, digamos, el paso siguiente al saludo es la valoración emocional. Luego la cognitiva, porque definitivamente, pues además de que la pandemia ha generado impactos a todo nivel en cada familia tiene allí una historia importante, hay una afectación directa en las emociones del niño y es lo primero que tenemos que abordar. Por supuesto. Pues esperamos que el retorno se dé en las mejores condiciones, que todo salga bien y que los niños vuelvan de verdad a jugar en el aula, a mantener contacto con sus compañeros, con el maestro, a recibir una educación presencial como debe ser. Ministra, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por estos espacios que nos ayudan mucho a seguir dando comprensiones, porque como usted dice, Juan Manuel, es vital el retorno, la interacción, la lúdica y también el aprendizaje. Ella es la ministra de Educación, María Victoria Angulo, a propósito del proceso. Hoy, algunas entidades educativas, otras lo harán el 24, especialmente en Bogotá, y otras después del 31. Importante lo que recuerda también la ministra Juan Manuel, porque la UNESCO hizo ese mismo llamado. Los niños no solo van a los colegios obviamente a aprender, sino también muchos reciben una sola comida gracias a los programas que tienen los gobiernos. Entonces la UNESCO ha insistido en muchos países de América Latina para que los niños vuelvan presencialmente finalmente a esas clases para que reciban algún tipo de alimentación. E importante también lo que dice los anuncios de la ministra con el trato a la salud mental de los niños, que es una tarea atrasada obviamente de todos los gobiernos, pero que se intensificó con la pandemia. Que le pongan ojo a los contratistas de los alimentos, ¿no? Para que les lleguen los que tocan balanceados. Claro. Sí, porque en es las que proporciones ahí ha habido, que son, además. Que les den comida. Que son, porque ahí hay uno de los grandes problemas y ha sido los grandes casos de corrupción en los últimos años, son cómo están robando a los niños lo que lo que merecen estos contratistas de los alimentos.